Nosotros todavía estamos bajo la óptica de la seguridad nacional creada en la Guerra Fría. Como si Colombia se hubiese detenido en el tiempo con una guerra de guerrillas de los años 60, con un modelo de cooperación de Estados Unidos de los años 70, como si la Guerra Fría no se hubiese acabado. Mónica, bienvenido al encuentro de dos pueblos vecinos, dos pueblos hermanos. Y quiero invitarles a soñar conmigo, a diseñar modelos alternativos de integración entre vecinos que se respetan, que se conocen un poco más, que proponen pistas de colaboración concretas. Ya es que compartamos esa percepción de la realidad y podamos generar una retroalimentación y comprensión mutua. El 1% más ricos del mundo tienen 40% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre tiene el 1%. América Latina es un continente de desigualdad. Y la desigualdad al mismo tiempo tiene sus virtudes sociales. Porque la desigualdad potencialmente puede generar movimientos sociales fuertes que luchan contra esta desigualdad. Por ejemplo, en Brasil, que es uno de los países más desiguales del mundo, pero que al mismo tiempo tiene los movimientos sociales más fuertes. Lo fundamental para resolver el problema de pobreza es la redistribución de la riqueza. Diría que el mercado es una institución que genera desigualdad de manera intrínseca. Es decir, no es un defecto o algo. A veces cuando me pongo a soñar, sueño de otro mundo que se lo vea en forma diferente, que la cooperación vea el mundo de manera diferente. No es un azar si el norte está arriba en los mapas y el sur abajo. Entonces hay que ver las cosas, los símbolos de otra manera. Solamente donde había campesinos inestables, donde la economía campesina estaba, digamos, cojeando, ahí la violencia entró con más fuerza y concentró tierras. Concentró tierras, que quiere decir desplazó gente. Fue una violencia que terminó con unos arreglos mal hechos, como siempre se han hecho en Colombia los arreglos con la insurgencia, llámese guerra civil o llámese guerrillas. Fueron arreglos mal hechos en el sentido en que no tocaron el problema central que había causado la violencia, que era el problema de distribución de tierras y el problema de la concentración de ellas. De suerte que la colonización va adelante y la concentración de la tierra va detrás, va pisándole los pasos al campesino. Pero la tradición Colombia-Ecuador, digamos las relaciones, eran más de departamento de la Gran Colombia o de aspiraciones a ser colonia de Colombia, es decir, internacionalizar el conflicto contra el narcotráfico y contra la violencia. Ecuador, con Correa, ha sacado el cuerpo de eso y ha dicho somos neutrales. Esa neutralidad le complica la vida a Uribe porque es casi un reconocimiento de beligerancia. O sea, en Colombia se interpreta eso, no en el pueblo colombiano, pero sí en los sectores políticos, como un reconocimiento tácito de beligerancia. El Plan Colombia es prácticamente un plan de fronteras, ¿no? De fronteras Venezuela, de fronteras con Ecuador y de fronteras con Panamá. Cuando bajan los precios de la coca, fumigan más intensamente y los precios se recuperan. Esa es la función, una de las funciones económicas de la fumigación, además de otras, ¿no? de garantizar los aportes norteamericanos, la presencia americana en Colombia, de las bases militares y del problema con el Ecuador. Gran parte de los medios de comunicación se han dedicado a decir que la culpa de todo la tiene la presencia de los colombianos. Es decir, no hay esta diferenciación entre la presencia de los colombianos y el conflicto bélico en Colombia que está empujando a la población. Una persona, un ecuatoriano con el que trabajábamos, un poblador de un barrio de Quito, nos decía que el gran temor para el Ecuador en la actualidad es la colombianización del Ecuador. Desde la empresa de caramelos hasta la de la cerveza de marca nacional auténtica,
todo es capital colombiano. Pasando por el amigo de la esquina que tiene la tienda, también es colombiano. Y el que me vende el pan, también es colombiano. Entonces hay esa percepción de tenerle miedo al otro, ¿no es cierto?, de tenerle miedo al colombiano por esta forma de captación territorial casi que ha ido existiendo. Pero normalmente el ingreso de colombianos al Ecuador ha sido lento, paulatino, permanente, constante. Es claro que no existe una política migratoria. Y desde ese punto de vista, si no existe una política migratoria ni siquiera para el tema de inmigración, que ha sido un tema fuerte y que por lo menos da votos en el Ecuador, como algún político nacional lo dijo en algún momento, el tema inmigratorio ha sido totalmente oscurecido, obstaculizado, totalmente aplacado por otros tipos de realidades. Pero nosotros nos vamos a acercar a 50 años de conflicto armado. Y eso tiene unas connotaciones políticas, culturales, sociales, pero también un desgaste y un agotamiento, no solo dentro del país, sino también hacia lo internacional. En los últimos 5 años, en promedio, Estados Unidos ha invertido $1.600.000 por día en el marco de sus planes de asistencia militar, llamado Plan Colombia, y que en Colombia se revierte en Plan Patriota, Plan Consolidación, Plan Victoria, Plan para acabar con la guerrilla, anuncios de que la guerrilla se va a acabar, de que el narcotráfico va a ser eliminado. Pero fíjense que sí hay una internacionalización de la crisis humanitaria, que Colombia sigue mirando con desprecio al Ecuador, que no le importan las consecuencias de su política de seguridad democrática y que poco le interesa la suerte de los compatriotas que pasaron la frontera. Es más, para el gobierno no son refugiados, o son migrantes económicos o algo hicieron y tuvieron que irse del país dentro de esa lógica de securitización de las migraciones. Hay que generar una agenda o una estrategia de comunicaciones. Nos falta saber mucho de lo que está pasando. Nos falta integrar mucho más estos procesos, porque la ausencia de comunicación es quizás uno de los elementos que más limita y dificulta un encuentro y una integración de los países. ¿Qué es lo que está pasando en ambos lados de la cosa? Caso contrario, siempre tendremos uno solo, este vecino bajo sospecha. Y el otro también, pues, un vecino, como al principio parecía en el discurso, ¿no es cierto?, también bajo sospecha de ser un cruel perseguidor de los derechos humanos de los refugiados. Esta área de turbulencia, lo que en el fondo, desde esta perspectiva, está afectando es entonces a la democracia en los dos países y en la región andina. Y obviamente, de una lucha permanente para quitar el exceso de poder que tanto en la legislación ecuatoriana como en la legislación colombiana tienen los militares. ¿Qué legislación es posible construir? Y ahí ponemos el problema de la integración regional, que permita la movilidad humana. Es esencial. Que permita una forma de juridicidad relativamente homogénea para los dos países. Y ahí está el problema de los encarcelados. Pero necesitamos más incidencia. Las ONGs tienen la tendencia a veces de cooptar o quitar el espacio de los movimientos sociales. Un grupo pequeño de nosotros pensamos que no hay que hablar tanto de la pobreza, que requerimos hablar de la riqueza, de nuestros territorios, de nuestras sociedades. Veíamos también como el trabajar el tema de frontera como una posibilidad de reivindicar los derechos de los pueblos, tanto indígenas como afro. Sería la creación de un observatorio con todo lo que ello significa, pero definido como un centro de pensamiento de acción social. En ese aspecto, lo que nosotros podemos aportar desde lo que somos y estamos haciendo es activar y poner mucho más énfasis en esas redes que ya tienen que ver con los mecanismos que ahora pues seguramente se van a construir. En enero del 2008 decimos el Foro Social en Guatemala, y habría que tratar de poner fechas, si es posible, a la reunión de organizaciones de Ecuador y la reunión de organizaciones de Colombia. En nuestro caso estamos pensando en la integración desde una perspectiva de democracia, de desarrollo social, de derechos humanos y de paz.